Bueno, Dios para siempre, grande es su misericordia. Nos hemos sentido muchas veces afligidos, nos hemos sentido muchas veces traicionados, nos hemos sentido muchas veces eh, solos, que nos han abandonado. Eh, Hay muchas cosas que el ser humano pasa en la vida y debemos de nosotros entender que Dios quiere en nosotros que permanezcamos en Él, en su palabra, que seamos cada día mejores y que nuestra mentalidad sea totalmente transformada a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre intachable, perfecto delante de Dios, con un corazón bondadoso, con un corazón sin mancha, con un corazón correcto. Y si seguimos leyendo un poco más, dice la palabra del Señor que por eso Dios lo bendijo. Y tenía muchas ovejas, camellos, familia, todas las bendiciones, porque era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Pero dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué importante lo que nos enseña este libro de Job, porque dice la palabra del Señor que Job tenía todo. Y Satanás había visto que Job tenía todo. Y dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Acaso es un hombre recto? ¿Acaso es un hombre íntegro porque tiene todo? ¿Porque no tiene de qué preocuparse? Pero en el versículo adelante dice, en el 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Dios le dio permiso al enemigo de tocar todas las cosas y toda la vida que tenía Job, para demostrar la fe de Job y para demostrar que Job era un hombre recto, un hombre íntegro. Pero todo esto llevó a un proceso de restauración. Nosotros queremos que Dios restaure nuestras vidas, que Dios nos haga nuevos, pero tenemos que llevar un proceso que el ser humano no le gusta pasar. Y muchos procesos son distintos, pero no ha habido en la Biblia un proceso como el que pasó Job. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19:10. En el 19:6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. En el 9 dice: me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Más adelante dice: llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. En el 18 dice: aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. ¿Qué está relatando Job?
no solamente está relatando lo que le está sucediendo en este momento, un poco más hacia atrás en la palabra dice el Señor, en su palabra, en el versículo como de 14 en adelante, dice que un solo día Job perdió a sus hijos, todo lo que tenía, perdió su fama, perdió sus riquezas, perdió todo. Y dice que también la palabra del Señor nos enseña en lo que leíamos, que también se afligió su corazón porque sus amigos lo dejaron solo, sus amigos se fueron y no pasaron ahí, no perseveraron. Pero ahí no acaba todo. Dice en el versículo 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún su misma esposa lo dejó abandonado y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job llegó a sentirse totalmente solo. Y es un breve pensamiento, pero si leemos y analizamos todo Job, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que como seres humanos, como hijos de Dios, debemos de entender y debemos de cambiar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña la actitud que tuvo Job. Por ejemplo, en el capítulo 1:21 dice la palabra, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. En todo lo que estaba pasando Job, él en ningún momento dijo eso es culpa de Dios, sino que dice Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En medio de las pruebas y en medio de las circunstancias hay que alabar y glorificar el nombre del Señor. Hay que saber permanecer, hay que saber confiar en Dios, hay que saber qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19. Versículo 21. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Job sabía que él estaba haciendo lo recto delante de Dios. Sabía que él estaba viviendo conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios tenía para su vida. Y todo mundo lo dejó abandonado. Comenzó a perder todas las cosas. Y no solamente pasó eso, más adelante en el versículo 15, vamos a ir un momentico al versículo 15. Dice en el capítulo 15, versículos 5 y 6, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán en contra de ti. Esto es el amigo de Job que llega a decirle, tú eres culpable de esto, por tu iniquidad, por tus cosas, estás en pecado y por eso estás viviendo todo eso. Y Job se sentía solo, se sentía abandonado y le están diciendo que todo eso es porque él está en desobediencia con Dios. Y él sabía que tenía un corazón recto delante de Dios y por eso ahí dice un poco más adelante en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una mujer virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas.
No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Todos sus amigos le estaban diciendo, todo esto es tu culpa. Todo esto que estás viviendo es porque estás en pecado, porque estás viviendo las consecuencias de lo que tú has hecho. Y Job estaba diciéndole, pero yo me he cuidado y he tratado de ser un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios. Y ahora yo le digo, si Job, que era un hombre íntegro y recto delante de Dios, estaba viviendo todo eso, nosotros que le fallamos a Dios, que nos equivocamos, estamos propensos a pasar muchas dificultades y muchas angustias. Pero tiene que haber un proceso de restauración en nuestras vidas en el que podamos entender cuánto Dios nos ama, cuánto Dios quiere entregarnos su presencia a cada uno de nosotros para llenarnos. Y vea lo que dice: si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job le dice a Dios, pésame, vea cómo he sido, cómo me he comportado. Y conocerás mi integridad, conocerás que he sido justo, conocerás que he sido recto. Y Job comienza a reclamarle un poco a Dios y a decirle, pésame. En el 5 dice, si anduviere con mentiras y si mi pie se apresuró en engaño, pésame. Y muchas veces nosotros pudiéramos tener esa capacidad de Job de decirle a Dios, pésanos, que estamos haciendo lo recto, que estamos haciendo lo correcto delante de ti, Señor. Y Job comienza un proceso en el que está siendo restaurado para lo que Dios quería darle, para lo que Dios quería bendecirle. ¿Era necesario que Job pasara todo esto? Claro, porque Dios quería llevar a Job a un nivel más allá del propósito que Job había tenido en ese momento. Dice la palabra del Señor en el capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? En el 9 dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas. Entonces Dios le dice a Job, que pensaba que era justo, que pensaba que era recto delante de Dios, y le decía, ¿tú qué crees que eres justo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y si leemos todo el capítulo 38, 39 y 40, vamos a entender cómo Dios le habla y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo la piedra angular? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los fundamentos? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo las cosas de este mundo? Le estaba diciendo en otras palabras, yo estoy por encima de ti. Yo soy soberano, yo soy un Dios recto, yo soy un Dios que hago lo justo, yo soy un Dios poderoso. Era lo que Dios le estaba diciendo a Job. Y Job estaba pensando que era recto. Pero tuvo que pasar este proceso para poder entender que Dios es el único soberano. Dios no nos manda a huir. Dios no nos manda a dejar las cosas. Dios nos manda a ser perseverantes, a confiar en su palabra, a confiar en lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Dios nos manda a tratar de ser cada día mejores. ¿Dónde estábamos nosotros? Si éramos lo vil del mundo, lo menospreciado. Y de ahí Dios nos abrigó, nos llamó, nos puso nombre. Y
Hay cosas en la vida que nosotros necesitamos pasar. Es necesario que pasemos dificultades, es necesario que pasemos cosas que no nos gustan. Es necesario que nos hablen, que hablen mal en contra de nosotros. Es necesario que no, muchas veces nos abandonen, que nos dejen solos, que nos traicionen. Es necesario que digan cosas de nosotros. Pero, ¿cómo tomamos todas estas cosas nosotros? Las estamos tomando creyendo en el Dios que hemos confiado, creyendo en el Dios que ha puesto en nuestras vidas su amor. Porque el enemigo siempre va a querer que tú y yo retrocedamos, que tú y yo perdamos las esperanzas, que tú y yo perdamos toda la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y qué hizo Job? En el versículo 42. Todo lo que pasó Job, desde el capítulo 1 hasta el 41, no se puede entender hasta el último capítulo, cuando Dios comienza a restaurar muchas cosas, hasta el último capítulo. Y en este último capítulo Dios hace varias cosas con Job. Y una de las cosas que Job hace con Dios es de las más importantes que nosotros debemos de hacer. En el 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Primero Job reconoció que todo lo puede Dios. Tal vez Dios está a punto de bendecirnos y dejamos todo botado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que así reconozcamos: yo conozco que tú todo lo puedes. Yo sé que en estos problemas, yo sé que en esas dificultades, yo sé que en esas situaciones, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú tienes la fuerza necesaria para darme y para ayudarme a salir adelante. Y comenzó a reconocer el poderío de Dios, comenzó a reconocer lo que Dios había establecido para el mundo. En el versículo 5, muy importante: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job está reconociendo que él había escuchado de Dios, pero no estaba viendo al Dios de poder, no estaba viendo al Dios grande. Por eso Dios tuvo que hablarle y decirle: ¿dónde estabas tú cuando estaba fundando la tierra? Él tuvo que reconocer que había escuchado que había un Dios, pero no había podido ver. Tuvo que pasar todas estas cosas para poder reconocer, para poder mirar a Dios, para poder ver el poder de Dios, para poder ver lo que Dios quería hacer en su vida. El 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dijo: yo me arrepiento de todo lo que yo he hablado, de todo lo que yo he dicho, de cómo yo he vivido, de lo que yo he puesto en lo que mis ojos han puesto la dirección. Job tuvo que perder todo: sus hijos, su dinero, su piel se llenó de enfermedad, sus amigos lo dejaron todos, se sintió traicionado, fue eh, acusado por sus amigos, y tuvo que reconocer que todo eso Dios lo había permitido, y se arrepintió sabiendo que Dios era el único poderoso, el único rey de reyes. Y aquí viene el cambio más poderoso de Dios, y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifax Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios le habla a estos hombres amigos de Job que fueron y lo acusaron y le dijeron: es que tú estás mal, es que tú estás en pecado, es que tú estás permitiendo muchas cosas, es que tú estás con puertas abiertas, es que tú tienes esto, es que tú tienes lo otro, por eso estás enfermo, por eso las cosas no están saliendo. Y Dios se encendió en ira contra ellos y le dijo:
Han hablado y han dicho cosas que yo no he puesto. Y les pidió arrepentirse de eso y humillarse. Pero el éxito de Job estuvo en el versículo 10. En el versículo 9 vamos a leerlo. Fueron Elifax temanita, Bilda suita y Sofar naamitita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Qué hizo Job? Oró y perdonó a los que lo habían ofendido, a los que lo habían criticado. Y cuando él hizo eso, se cambió todo el panorama. Y en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido. Dios nos manda a permanecer. Dios nos manda a orar por aquellos que nos han ofendido. Dios nos manda a orar por aquellos que nos han hecho sentir mal, o que nos han hecho sentir que hacemos las cosas mal. Y Dios nos manda a sacar todo esto de nuestro corazón para ese proceso de restauración, donde dice la palabra del Señor que todo, Dios lo restauró a Job. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Dios quiere restaurar todo, pero para eso tenemos que reconocer el poder de Dios en nuestras vidas y perdonar, arrepentirnos de corazón. Y lo único que nos ayuda a cumplir esto, a tener esto en nuestras vidas, es la palabra de Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, en lo que Dios quiere que tú y yo logremos. Creo que ninguno hemos pasado las cosas que ha pasado Job, pero aún así Job siempre bendijo a Dios. Y aunque en algún momento le reclamó, reconoció y se arrepintió de que le había fallado a Dios. No importa si le hemos fallado. Job le reclamó a Dios y le dijo, pésame. No importa si le hemos fallado, no importa si hemos causado muchas cosas, o si por la circunstancia que hemos vivido, los problemas que hemos vivido, nos hemos sentido mal o nos hemos sentido desanimados y esto nos ha llevado a cometer errores. Lo más importante es el arrepentimiento, el reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos del poder de Dios. Y cuando eso sucede y comenzamos a cambiar nuestra vida, no va a ser fácil, pero sí hay una victoria grande para poder lograrlo. Y es cuando Dios comienza a quitar toda esa aflicción poco a poco y comienza a transformar todo esto en una bendición. Y Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual, pero tiene que haber una restauración. La restauración de Job comenzó cuando tenía todo. Después lo perdió todo. Después se sintió solo, se sintió abandonado. Después sintió que lo acusaron, que lo criticaron, que hablaron de él. Después su corazón sintió el decirle a Dios, pero si yo soy perfecto, pésame. Y al final tuvo que reconocer el poderío de Dios, que el único perfecto era Dios. Tuvo que reconocer el amor y la gracia de Dios para su vida. Y al final tuvo que arrepentirse de todo. Y tuvo que decir, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Es necesario que veamos la bondad de Dios, es necesario que veamos la palabra de Dios, es necesario que veamos lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es necesario que nuestra vida sea transformada por completo y que le entreguemos nuestra vida a Dios. Entrégale tus cargas, entrégale tus problemas, entrégale todo aquello que no nos hace salir adelante. Y hemos resumido, pero si leemos la palabra de Dios y de todo este libro, vamos a entender muchas cosas y por qué Dios quiere que nosotros seamos mejores cada día. Dios les bendiga.